Buenas tardes, mi nombre es Pablo César García. Voy a hacer una breve explicación de los conceptos fundamentales de la ley de Ohm, la ley del voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff y la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. ¿Sí? La ley de Ohm se utiliza para determinar la relación de tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Y la ley de Ohm se expresa en la ecuación donde el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, donde V es el potencial eléctrico en voltios, I es la corriente y R es la resistencia. Este triángulo nos muestra las diferentes ecuaciones. Para hallar los voltios decimos que es igual a corriente por resistencia. Para hallar la corriente son los voltios dividido la resistencia. Y para hallar la resistencia, los voltios divididos sobre la corriente. Las aplicaciones de la ley de Ohm son las leyes de la electricidad, práctica de ejercicio en la vida cotidiana, encontrar el valor de una resistencia eléctrica para prevenir corrientes altas, encontrar el voltaje que asume cada uno de sus componentes resistivos. Los resistores se usan con frecuencia para dispositivos que convierten energía eléctrica en térmica, suministros de voltaje y caída de tensión. Conceptos claves para la ley de Ohm, que es la carga, es la unidad básica medida para la carga es coulombos y la carga de un electrón es igual a 1,60 por 10 menos 19 coulombos. ¿Sí? La corriente es el flujo de carga a través de un conductor por una unidad de tiempo y se mide en amperios. El voltaje, la corriente eléctrica fluye por un conductor y depende del potencial eléctrico, de la resistencia y conductor al flujo de carga. Y la diferencia del potencial eléctrico medido en voltios permite el flujo de las cargas eléctricas por un cable desde una zona potencial alto a uno bajo. La resistencia eléctrica es la dificultad con la que las cargas eléctricas fluyen a través de un conductor, ¿sí? Y está relacionada a la interacción de los electrones conductores a medida que se mueven de átomo a átomo por el conductor y se mide en ohmios. Un ejemplo, se calcula la intensidad de una corriente que alimenta una lavadora de juguete, que tiene una resistencia de 10 ohmios y función con una batería de diferente potencial de 30 voltios. La solución para este problema basta con retomar los datos del problema, que en este caso sería la resistencia, que serían de 10 ohmios y una tensión de 30 voltios, por lo que tendríamos R igual a 10 y B igual a 10. Entonces, los voltios por la corriente es lo que debemos de hallar. Entonces, el problema nos pide la corriente, por lo que tenemos que aplicar la ley de Ohm para hallarla, donde decimos que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y esta división de 30 sobre 10 nos da 30 amperios. Por lo que necesitamos 30 amperios para alimentar a la lavadora de juguete. La ley de voltaje de Kirchhoff se basa en la conservación de energía y establece una suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria, ¿sí? Donde M es el número de tensiones, B es igual a M y es la ésima tensión de la malla. Tenemos la suma de caída de tensión, suma de aumento de tensión, y es una forma alternativa de los roles y fuente de tensión en serie, y pueden aplicarse para tener una tensión total. La tensión combinada es la suma algebraica de las tensiones de la fuente individuales, como lo muestra en la gráfica. Ley de corriente de Kirchhoff se conoce comúnmente como la ley de tensión y corriente. La primera ley se basa en la conservación de carga y suma algebraicas de las cargas dentro de un sistema pueden cambiar, ¿sí? Donde tenemos la sumatoria, que nos dice que N es el número de ramas conectados al nodo E y N. Y N es la décima corriente que entra y sale del nodo, como lo podemos observar en la gráfica. La relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Es importante saber que no solo cómo varía la resistencia con la temperatura, sino también qué factores son los responsables de esta variación. La variación de la resistencia con la temperatura varía según el material, en particular usando el cable. Algunos materiales tendrán una variación lineal con respecto a la temperatura,
mientras que otros pueden tener la variación en no lineales. Esto significa que la variación de la resistencia con el cambio de temperatura depende del material. Por lo tanto, uno debe tener cuidado al calcular el valor de la resistencia para determinar rangos de temperatura. También podemos decir que la resistencia es un conductor que aumenta de manera lineal conforme a la temperatura aumenta. Eso significa que el aumento de la resistencia para una dada subida en temperatura es relativamente constante. Esta es la fórmula de RTF igual a RTO por 1 más ATF menos TO, donde RTF es la resistencia final de la temperatura en ohmios. RTO es la resistencia inicial de la temperatura en ohmios. A es el coeficiente de temperatura. Y TF es la temperatura final en grados centígrados. Y TO es la temperatura inicial en grados centígrados. ¿En qué consiste un cortocircuito? Y mencione cómo se describe un mecanismo protector contra las sobrecorrientes. En el cortocircuito, es una falla eléctrica cuando dos reductores de distinta polaridad entran en contacto físico entre sí, habiéndose perdido la cobertura aislante entre ellos. Se produce cuando el contacto directo provoca que la resistencia baje hasta cero, generando un aumento brusco de intensidad de corriente según la ley de Ohm. El aumento de la intensidad de corriente es tan elevado que si no se interrumpe el fluido eléctrico, en milisegundos podría derretirse el aislante por las elevadas temperaturas. En el circuito de corriente continua, el cortocircuito se produce por el contacto del polo negativo y el polo positivo. El circuito de corriente alterna se produce por la unión del neutro y la fase, o entre dos fases. La protección electrónica contra sobrecorriente evita que la tensión de salida de fuentes de alimentación conmutadas caigan transitoriamente a valores inferiores a 18 voltios como consecuencia de un cortocircuito o una sobrecarga de un circuito de cargas. Los positivos asumen asimismo una protección y desconexión selectiva de las condiciones de sobrecarga y son perjudiciales. Los fusibles y disyuntores están conectados en serie con el circuito que los protege. En general, estos dispositivos de sobrecorriente deben instalarse en el punto donde el conductor que se protege recibe una energía, por ejemplo, al comienzo de un circuito derivado, como se ilustra en la figura 3. ¿Sí? En el caso de una situación de sobrecorriente, los fusibles se fundirán y los disyuntores se dispararán, aunque estos dispositivos protegen el circuito contra condiciones de sobrecorriente, solo abren el circuito y desconectan el suministro de electricidad. Esta es la bibliografía de las cuales fueron tomadas las respectivas investigaciones. Muchas gracias.